没までの時間を示す終末時計の針が昨年より20秒進んで残り100秒となったと発表しました。終末時計の針は1947年の開始以来最も終末に近づいた。乗っ取られたアメリカン航空などの旅客機2機が突っ込み爆発炎上しました。その後世界貿易センタービル2棟は完全に崩壊しました。ウクライナ共和国にあるチェルノブイリ原子力発電所で原子炉1基が破損する事故が発生したことを認めました。アメリカ合衆国ケネディ大統領はテキサス州ダラス市において銃で撃たれ死亡しました。日本の皆さん、こんにちは。この音が何だかわかりますか？これは戦争が始まる前の賑やかな通りを歩く人たちの足音です。あの頃はあんなに楽しかったのを覚えていますか？駄菓子屋には飴があり、果物屋には今みたいに腐ったみかんがほんの数個転がっているというのではなく、甘いバナナが所狭しと並んでいましたよね。楽しかった日々が恋しいでしょ。あの頃に戻りたい。Mi nombre es Akiko Mikamo. Soy hija de Hiroshima. Mis padres sobrevivieron al bombardeo. Gracias a su experiencia, mi padre me enseñó sobre la resiliencia y el perdón. Esta es su historia. じゃあ自己紹介をお願いします。はい、私は三鴨真治と申します。Aquella mañana, muchas cosas eran como siempre. Estábamos solo mi padre y yo. Mi hermano mayor estaba combatiendo y mi madre se encontraba gravemente enferma fuera de la ciudad. Parecía que llevábamos toda la vida en guerra y que siempre lo estaríamos. Casas de papel y madera florecían por las concurridas calles de Hiroshima. El gobierno exigió la demolición de viviendas para ayudar a controlar los incendios en caso de bombardeos aéreos. Hoy era el día en que mi padre y yo terminaríamos los preparativos para la demolición de nuestra casa. Por suerte, los Tanaka nos habían ofrecido su casa de huéspedes. Sabía que era por el gran respeto que los Tanaka, como tanta gente de nuestro barrio, sentían por mi padre. A sus 63 años, mi padre era demasiado mayor para encargarse de los preparativos solo. Mi padre tomó su reloj de bolsillo de la mesa de la cocina. Oí el tintineo familiar de la llave de la casa, que estaba encadenada a su reloj, y pensé que una vez que demoliéramos nuestra hermosa casa, esa llave ya no serviría. Después del desayuno, subí al tejado de madera. Una a una fui desprendiendo las gruesas tejas de arcilla con el martillo. No había ni una sola nube en el cielo. Sería un día caluroso. Esperaba con ansias la noche en que me encontraría con mi amigo Teruo cerca del puente Sakai para darme un baño en el río. Todo estaba en calma. El cielo estaba hermoso. Shinji, ぼーっとすんなよ。だんだん暑くなってしんどいで。Eran casi las 8:15 de la mañana. De repente, me encontré frente a una gigantesca bola de fuego.
Era al menos 5 veces más grande y 10 veces más brillante que el Sol. Era el sonido de la explosión del universo. Sentí un dolor abrasador que me invadió el cuerpo y me arrastró. Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua hirviendo encima y me hubieran dejado cicatrices en la piel. Al mismo tiempo, fui arrojado a un pozo de oscuridad absoluta. ¿Era real o una pesadilla? ¿Seguía vivo? No podía moverme. Quedé enterrado bajo la casa derrumbada. Puedo oírlo abriéndose paso hacia mí, apartando los escombros. Apenas podía ver. Podía oler la carne quemándose cruda y chamuscada. Mi padre logró sacarme con la piel colgando de mi cuerpo en pedazos como ropa desgarrada. A nuestro alrededor la gente gritaba pidiendo ayuda. Esos horribles sonidos nos dejaron sin palabras. Mi padre y yo nos quedamos paralizados. Hiroshima se había convertido en un gigantesco pozo de cenizas y escombros. ¿Qué había sucedido? ついに落としやがった。まあ、きれいに見えてくれたで。屋根も瓦も全部の。建物疎開の手間を省いてくれたの。Pero ya no me reía. Entonces, oímos un ruido cada vez más fuerte. El fuego se acercaba rápidamente. Quemaba todo a su paso. Escuchamos sus gritos. Olimos su carne. Percibíamos la ceniza. Era el infierno en la tierra. Nos arrastramos bajo cables eléctricos y postes caídos. Pisamos escombros afilados y dentados. Tenía los pies en carne viva. Me dolía todo el cuerpo. Oí susurros y gritos desde el suelo.
Cuando finalmente llegamos al puente Sakai, las oscuras y arremolinadas columnas de humo y las llamas saltarinas se reflejaban en la superficie del río. Un infierno rojo y negro, pintado con solo 2 colores. Oí a alguien gritar: ¡Fuego! ¡Viene fuego! ¡Métanse al río! Mi padre y yo nos abrazamos y vimos cómo la gente, uno tras otro, caía y comenzaba a flotar, uniéndose a decenas de otros cuerpos. Quería ayudar. Quería extender la mano para salvar aunque fuera a uno solo. Lo siento. Lo siento. ごめんなさい。本当にごめんなさい。許してください。助けてあげられん。 Al salir del río, una mujer estaba sola. Miraba a su alrededor con la mirada perdida, como un fantasma. Al otro lado del río, nubes oscuras flotaban bajas y comenzaron a arremolinarse como una gruesa cinta, absorbiendo todo lo del suelo. Un tornado se dirigía hacia nosotros, extendiéndose casi 18 metros hacia el cielo. Nos dejamos caer al suelo y nos agarramos a un árbol, conteniendo la respiración. Golpeó la orilla del río y por poco nos roza antes de alejarse. そばにおる人も次々亡くなっていくし、まあ例えに言うと、まあ地獄でしょうね。 Sentí algo húmedo y fangoso en mi mano izquierda, una mancha negra. Luego, otra en mi muslo quemado. Luego unas cuantas más. Sin darme cuenta, una lluvia negra, como carbón líquido, cayó del cielo y me manchó la cabeza, la cara y todo el cuerpo. Esa noche no había ni una sola estrella. Esa fue la noche más larga de mi vida. Al día siguiente, un hombre cerca nuestro nos dijo que el ejército estaba atendiendo a los heridos en el campo de entrenamiento del Ejército del Este. Mi padre y yo decidimos ir allí. Esperábamos encontrar ayuda médica. Nos unimos a un flujo constante de personas que cruzaban el puente de Sakai.
Muchos estaban muertos, algunos vivos, otros entre la vida y la muerte. Me costaba toda mi energía poner un pie delante del otro. Como gran parte de mi cuerpo apenas tenía piel que lo protegiera. Lentamente, con el corazón roto en innumerables pedazos, avanzaba a tropezones. Hacía todo lo posible por seguir los pasos de mi padre, esperando y creyendo que él conociera el camino para salvarnos. En ese momento, ni siquiera tenía miedo de morir. El dolor era inimaginable. Solo quería liberarme de él. Mi único deseo era que mi padre sobreviviera. Él parecía tener más posibilidades. En el campo de entrenamiento hicimos una fila eterna, bajo un sol abrasador y sin sombra alguna. Finalmente, vi a un soldado enfrente. Vertió un líquido limpiador sobre mi piel quemada y en carne viva. Sentí alivio y quise compartir esta pequeña esperanza con mi padre. Había desaparecido. Mi mente empezó a estremecerse, como un niño abandonado en la calle. Había perdido a mi padre. Quería morir. Sentía envidia de los muertos. Me quedé allí un tiempo deseando morir. Entonces, sucedió algo. Sentí una fuerza en lo profundo de mi ser. De donde quiera que viniera, sentí un poder que desconocía tener. Me incorporé y comencé a buscar a mi padre. Oí una voz que me llamaba. ¡Shinji! ¡Shinji! Y vi su figura a lo lejos. Mi energía se apoderó de mí. Busqué a mi padre y me aferré a él, rompiendo a llorar. Papá, ¿por qué me dejaste solo? Por favor, no lo hagas nunca más. Fue un milagro encontrarlo en medio de este caos, entre tanta gente. Los gemidos y lamentos de la gente, aferrándose a su último hilo de vida, resonaron a mi alrededor toda la noche, atormentándome. Mi padre callaba. Me apretaba suavemente la mano. Era su forma de comunicarse sin palabras. Mi padre y yo nos sentamos en el suelo a descansar. Cerré mis ojos por un momento. Parecía una tarde de domingo tranquila.
上柳町へ帰ると。父さん、お願いじゃけ。ここにおろうや。うるさい。ここにおっても、ただ死ぬの待つだけじゃ、水もなけんな食べるもんもない。Estaba listo para morir. ¿Qué razón había para vivir? Nuestra vida, tal como la conocíamos, se había esfumado. Mi padre leyó mis pensamientos. 諦めようじゃの考えでもすんな。Habíamos bajado los últimos 10 escalones cuando nos topamos con 2 soldados japoneses. Estaban debajo de nosotros, como porteros, bloqueando el resto de la escalera. ここから先は父さん。境内の脇の坂から降りろ。むちゃくちゃ言うな。わしの息子を見てみ。この大やけどが見えんのか。この体であがな坂が降りられるわけないじゃろうが。貴様は命が惜しくないのか。¿Acaso esos demonios usaban la justicia como máscara? ¿Una bomba lo había cambiado todo? ¿Había destruido no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes? 動けん。動けんよ。もう一歩も。Estaba desesperado. お願いじゃけ。もう死なして。死にたいじゃと。軽々しい言うな。信じ。お前なら頑張れる。たとえ同様に痛みがひどうても、お前は若すぎる。生きとりさえすりゃいつかは治る日が来る。信じ、前へ進め。Avanzamos poco a poco por la ladera. 死んで楽になるわけないと。死んだらおしまいで、死んだらしもうたもちょっと頑張っとりゃ言うて生き返るわけでもなし、もうなんぼ苦しゅうてもいいとこでも生きるという望みを捨てたらダメだ。あの時のことを思うと、とても生きれるとは思いませんでしたので、お父さんがおらんかったら、そりゃそこで死んどるだろうね。Regresar a lo que quedaba de nuestro barrio después de la bomba fue como visitar un país extranjero. Al caer la noche, pude ver el humo elevándose hacia el cielo ennegrecido, los restos del incendio que devastó la ciudad. Cuando llegamos a nuestro barrio, estaba completamente oscuro. Desde dentro de ese almacén destrozado, gritó una voz. Una mujer estaba en la puerta. La familia nos invitó a pasar la noche. Quedaron impactados por nuestras heridas. Inmediatamente me acosté. そういうことがあると思ったこともないし、聞いたこともないし。
Recuerdo haber despertado con un increíble olor. Era el olor de una sopa de miso. De pronto se me revolvió el estómago de hambre. Había estado tan consumido por el dolor y el agotamiento durante tanto tiempo que no había pensado en la comida. Al comer esa sopa de miso, me sorprendió el pensamiento. Estoy vivo, herido pero vivo. No creí que llegaría tan lejos. No podíamos pensar en el futuro en estos últimos 3 días. Nos consumió sobrevivir en el momento presente uno tras otro. Gracias a esa mujer nos trasladaron a Banco Kangyo, donde esperábamos recibir atención médica. Esperanzas que se vieron truncadas de inmediato. Por todas partes yacían enfermos y moribundos. No había médicos, ni medicinas, ni comida. De pronto, oí que alguien gritaba mi nombre. ¡Shinji-san! ¡Shinji-san! Era mi mejor amigo, Teruo. Qué increíble verlo de pronto en ese horrible lugar. Teruo encontró un camionero que nos llevaría a una escuela primaria de un pequeño pueblo, Fuchu, a las afueras de la ciudad. Mi padre y yo nos quedamos sin palabras de agradecimiento. Esa noche, mi padre y yo tuvimos nuestra primera conversación real desde la mañana del bombardeo. もう動かんでよさそうじゃ。当分痛みは続くじゃろうが、気をしっかり持って我慢せんにはいけんで。変わってやれるもんなら変わってやりたい。ただ一つ、わしがお前に言うてやれることは、意志を強う持ち続けて、何があっても生き続けろということじゃ。わしの言葉を絶対に忘れるな。Tenía miedo. A la mañana siguiente me desperté con un terrible dolor. Nunca imaginé que fuera posible sentir tanto dolor y seguir con vida. Levanté la vista y vi a 3 hombres con uniforme caminando hacia nosotros. Me trasladarían de inmediato a un centro militar para recibir tratamiento. Esa buena noticia vino acompañada de una noticia difícil. Los soldados nos informaron que mi padre no podría ir. No quería dejar a mi padre. Mi supervivencia y la de mi padre eran una sola. Habíamos superado juntos esos últimos 5 días. En realidad, fue él quien me ayudó a seguir adelante. Debes ir. Estaré bien aquí. Tú necesitas más ayuda, Shinji. Mi dolor solo aumentaba cada día. Sentía demasiado dolor como para protestar o siquiera pensar en lo que estaba sucediendo en ese momento. Shinji, しっかりせえ。Por un instante, creí ver una sombra de tristeza en su rostro. Mi padre no bajó la mirada, ni ésta vaciló mientras los soldados me llevaban. Incluso cuando ya no pude verlo, al separarnos, pude sentir cómo me miraba. Ahora estaba solo. Me trasladaron de un refugio temporal a otro. Ni siquiera podía inclinarme. Tumbado en el duro suelo,
Las llagas me dolían más que las quemaduras. Una amable señora de la comunidad se dio cuenta y me trajo 2 almohadas de su casa a altas horas de la noche, una completa desconocida. Para entonces, mis labios estaban hinchados de pus seco y ni siquiera podía hablar. Cuánto quería agradecerle, como si me hubiera traído del infierno al cielo. Para mí, era una diosa.そりゃ痛かったですよ。これは嬉しかったですね。雲の上上がって寝とるようなすごい感謝しましたね。何年も経ってその人の名前も知らんし場所も知らんし、生きとるかどうかわからんから、長永久したのはその一つがどれだけ嬉しかったか。Nos habían arrebatado nuestra ciudad, aniquilada en un instante. ¿Y nuestro carácter? ¿Qué será de nosotros? ¿A qué impulso nos lanzaremos y abrazaremos? ¿Nos convertiremos en ángeles o en demonios? La balanza se inclinaba hacia los ángeles. Había pasado un mes desde la explosión. Mi padre estaba constantemente en mi mente. Me preguntaba dónde estaba, cómo estaba, cuándo me encontraría en el hospital o cómo nos encontraríamos en nuestra ciudad demolida. Anhelaba la presencia de mi padre a mi lado. En los días que pasamos juntos después de la explosión, no nos teníamos más que el uno al otro. Había pasado gran parte de los últimos meses mirando al techo. Mi único compañero. Le di a este tramo de techo vacío una cualidad casi humana. Mirando hacia arriba, se convirtió en un hábito diario compartir en silencio mi dolor y mi tristeza, mi preocupación y mi miedo. La lesión de la explosión me había herido por fuera. Ahora sufría una enfermedad que me desgarraba por dentro. Mis glóbulos blancos estaban por las nubes. Tenía fiebre constante. En un momento tenía frío y al siguiente estaba empapado de sudor. Esta era una enfermedad derivada de la explosión. Sabíamos que era un tipo de bomba nuevo y más letal. No tenía relación con ninguna otra bomba que se hubiera usado. En toda la sala del hospital, otros sufrían el mismo malestar. Empezaron a sangrar por las encías. Cuando los pacientes seguían con fiebre alta y enfermaban gravemente, una enfermera les administraba una inyección por la noche. A la mañana siguiente, estaban muertos. Una noche tenía tanta fiebre que casi me hizo delirar. Vi a una enfermera acercarse con la jeringa. Eso fue todo. Ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, abrí los ojos. Me costó un poco darme cuenta de que estaba vivo. Ya no tenía fiebre. De alguna manera, la inyección me devolvió la energía. Me sentí normal de nuevo por primera vez en mucho tiempo.
Otros pacientes recibían visitas de sus familiares. Yo estaba solo. Ansiaba salir del hospital. Al mismo tiempo, tenía miedo. ¿Qué había sido de mi familia? ¿Qué haría sin ellos? Sin familia, mi historia, no sería nadie. Pasados unos meses, me dieron el alta del hospital, solo. Regresé a donde alguna vez estuvo nuestra casa. Quería ver si había alguna pista para encontrar el paradero de mi padre. Revolví los escombros bajo mis pies. Casi todo estaba quemado, irreconocible. Empecé a cavar buscando sin saber qué. Algo me llamó la atención. Mi respiración se detuvo. Saqué el reloj de bolsillo de mi padre de entre los escombros, corroído y quemado. El intenso calor de la explosión había fundido las sombras de sus manecillas en la esfera del reloj, dejando marcas distintivas donde habían estado las manecillas en el momento de la explosión. 8:15, marcando para siempre ese momento en el tiempo. El reloj estaba aquí. Mi padre se había ido. Lloré. La fuerza de la muerte de mi padre me golpeó como una explosión. El calor de la explosión alcanzó los 11.000 grados Fahrenheit en el suelo. Quemó y destruyó todo. Cuando encontró el reloj de bolsillo de su padre, era lo único tangible que lo conectaba con su familia y sus antepasados. Eso era todo. Japón es una sociedad muy unida, y el linaje y las conexiones familiares lo son casi todo. La gente le decía, que literalmente se traduce como, ni siquiera sabemos qué hueso del caballo eres. Eso significa una rata callejera. Sin lazos familiares, no podía alquilar una vivienda por su cuenta y no podía emprender un negocio porque ningún banco le prestaba dinero. Lo montó él solo. Como si ya no hubiera perdido bastante, no le permitieron casarse con la mujer a la que amaba. Así que mi madre y mi padre se fugaron. Ellos solo nos tenían a nosotros como familia inmediata. Apreciaban mucho la unidad familiar y a cada uno de nosotros. El compromiso de proveer y proteger era muy fuerte.新次さんの寄贈した懐中時計は国連でこのようなケースに入れて展示されていましたが、なんと盗まれてしまいました。1989年、三鴨さんが時計を見ようと国連を見学した際、盗難に気づきました。Yo estaba furiosa. No podía creer que este fuera el símbolo de la palabra paz y que haya sido robado. Llamé a mi padre enseguida y él se quedó sin palabras. Después de unos segundos me dijo, no te enfades, no odies a nadie. Culpar a alguien no va a servir de nada. Dijo, cuando pierdes algo, ganas algo.
Y yo seguía enojada. Pensaba, ¿qué se puede ganar? Lo han perdido. ¿Cómo han podido perderlo? Lo peor fue que no parecían haber iniciado una investigación seria. Tardaron 4 meses en notificárselo oficialmente a la ciudad de Hiroshima y a mi padre con una carta de disculpa. Una vez que los medios cubrieron la historia, mi padre empezó a recibir noticias de parientes lejanos de otras partes de Japón y también de viejos conocidos de mi abuelo. Le enviaron fotos antiguas de antes de la guerra que él desconocía, así como documentos que demuestran el legado familiar. Pudo reconstruir el árbol genealógico 15 generaciones hacia atrás. Su padre fue quien dijo, cuando pierdes algo, también ganas algo. Y me lo contó cuando descubrí que el reloj había sido robado. Me dijo, mira, por eso no puedes cegarte de ira. Solo tienes que mantener los ojos abiertos, porque si no, no verás llegar el regalo. Cuando mi padre recibía fotos y documentos, cada cosa era como recuperar los pedazos de su vida y su alma. Ya no era una rata callejera. Watashi wa Mikamo Shinji to moushimasu. 許す心というのはね、まあ人間が甘い系かどうか知らんけど、あんまり恨みを引き取ったりせんから、まあそれが許す心ということでしょうがね。まあいろんな時にあるんでしょうが、許す心いうのは難しいことでしょうね。だけど、それを成し遂げたら、まあ、みんなが平和になりますよね。落とした人なんか全く私は恨んでおりません。というのは、自分の国の政策で、それを命かけて、やったわけで、父親は一つも、恨むような言葉は出さなかったね。アメリカのやつがやりやがったとか、そういう言葉は一つも言わなかったね。どんな精神をしとるかしとるか。そうですね。まあ、若い人なんか全然戦争を知ろう思うにも知ることはないし、まあこんなことがあったんだな。まだ受けた人が生きとる間にそういうことをまあ知ってもらえばね、それはもう私はもう、まあそういう言葉はね、非常にまあ今80何歳まで生きたいというのは、その言葉があったからこそ生きてこられたんじゃないかと思いますね。助けられたらまた人を助け、それをみんながしていけば、本当楽しい、まあ生き方ができるでしょうね。
どこ行ったかな思ったりするんですよね。